vamos a hablar hoy del futuro de los eventos de eSport. ¿Por qué trato este tema en el temario y por qué yo creo que cada vez que os doy clase me veis enfatizar mucho la necesidad, ¿no?, de cambiar cosas, de cambiar lo que hay, que no demos por sentado lo que estamos viendo, como que no está todo todavía establecido en este sector, ¿no?, que es demasiado joven y que hay mucho que los nuevos agentes, los nuevos profesionales que se incorporen, pues pueden aportar, ¿no? Y pueden sugerir pues importantes cambios, ya sea a través de la innovación o sea simplemente a través de la creatividad, que ayuden a que, bueno, pues para mí lo más importante, y es que este sector deje de ser un sector nicho y se abra lo máximo posible al mayor número de perfiles de audiencia, ¿no? Que es un poco, creo que un objetivo importante para los eSports, ¿no? Cuando hablamos del futuro de los eventos de eSport, no sé si os pasa a vosotros en los foros en que los comentéis o con amigos o con otros profesionales. Muchas veces la gente habla o se va la cabeza siempre, ¿no?, a cambios tecnológicos, ¿verdad? Empezamos a hablar del futuro de los eSports y nos hablan de realidad virtual, etcétera, ¿no? Se vienen, por ejemplo, a este tipo de cositas, ¿no?, que hay aquí. Bueno, pues yo, por ejemplo, no digo que no vaya a tener impacto la realidad virtual o nuevas tecnologías dentro de lo que es el ecosistema de los eSports, ¿no?, y sobre todo enfocado a la parte de eventos, pero no creo que sea la prioridad, no creo que sea lo más importante. Creo que lo más importante en cuanto a innovación, en cuanto a lo que hay que aportar, no es que el jugador utilice unas gafas y unos mandos, sino que estemos más bien tranquilos, Daniel, acabamos de empezar, sino que el espectador realmente tenga una mejor experiencia, ¿no?, de la retransmisión, de lo que está viendo. En el conjunto de innovaciones, ¿no?, que yo entiendo que son importantes para el sector, sí, muy posiblemente. Es que hay mucho enfoque para eso, Daniel, con el tema de la realidad virtual y demás. Yo como os digo, independientemente de que pueda tener algún tipo de evolución la realidad virtual en el mundo de los eSports y demás, yo creo que lo que realmente hay que cuidar y desarrollar a día de hoy es la experiencia del espectador, ¿no? Estamos hablando de eventos, estamos hablando de, para mí, hacer innovaciones que vayan dirigidas a mejorar la experiencia del espectador y ampliar la audiencia de los eventos, ¿vale? Y también, otra cosa que sería importante innovar y donde igual pues sí que tiene un papel la realidad virtual, es en la parte de optimizar instalaciones y recursos, ¿no? Porque es muy fácil hacerse a la idea de esto cuando hablamos del sim racing, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a avanzar sobre ese tema. Hoy vamos a enfocar la parte del futuro de eSport bajo estos 4 puntos que os he puesto aquí en este slide, que son innovaciones necesarias en la forma de generar y de emitir los eventos. Luego vamos a hablar de la función divulgativa que bajo mi punto de vista deberían realizar los eventos de eSport y actualmente no están realizando. La necesaria profesionalización como pilar para alcanzar los 2 puntos anteriores y algo que para mí también es esencial dentro de este nuevo sector o del mundo de los eSports, que es el incremento de la frecuencia de eventos presenciales, ¿no? Porque esto conlleva un efecto, bueno, o varios efectos, mejor dicho, que luego veremos más adelante, tanto a nivel de ingresos, a nivel de patrocinios y demás, como a nivel de las propias reglas del juego, ¿no?, de la garantía de igualdad a la hora de competir. Entonces, vamos a empezar por el primer grupo, el de innovaciones necesarias en la forma de generar y de emitir los eventos. Y ahí, como decíamos, hablábamos de la realidad virtual. Yo soy, ya sabéis, lo digo muchas veces, no creo que sea el principal punto a tener en cuenta. Creo que más importante, por ejemplo, que nos preguntemos cuando estamos delante de un evento de eSport, pues cómo se está retransmitiendo un Battle Royale, ¿no?
cómo estamos viendo lo que ocurre en una partida de Fortnite, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que contar el caster? ¿Dónde tenemos que poner el foco de la acción? Estamos hablando de una acción de juego de 100 jugadores y estamos jugando de forma individual en un territorio que es una isla y hay que pinchar cámaras. Hay que ver dónde dirigimos la acción del juego en cada momento, ¿no? Cómo se decide qué es lo más importante a mostrar en cada punto del mapa, sobre todo en las primeras partes de la partida, ¿no? Aquí, evidentemente, la colaboración del publisher es imprescindible. En la última retransmisión que se hizo, la última que he visto yo más reciente es la de Katowice, y bueno, ahí ya se hicieron, como mencionaba en el vídeo David, hablando del modo Dios, ¿no? Que ya empieza a ver como planos más desde arriba que nos permiten ver la acción de varios jugadores a la vez, etcétera, ¿no? Por ahí van los pasos y hay que ver si es suficiente o no, ¿no? Porque también lo hizo PUB cuando hizo el invitacional aquel en Alemania hace ya unos meses. También empezó a innovar ya con cuántos planos ponía de la misma acción, poniendo un plano principal, un plano más aéreo, un plano más de perspectiva. Ponía hasta 3 planos delante de la misma acción. Todo está fenomenal y creo que es el camino. Lo que pasa que, bueno, creo que falta luego también que la retransmisión acompañe esa mejora a lo mejor de la realización en cuanto a qué planos estamos enfocando y qué posibilidades nos está dejando el publisher, ¿no? Una de las cosas que yo más repito cuando hablo de cómo está evolucionando el mundo de los eventos, en lo que menos evolucione veo, y corregidme vosotros si no estáis de acuerdo, es en la parte del casteo. El comentarista yo creo que sigue haciendo un flaco favor al sector. Es decir, creo que necesitamos caster que ayuden a que personas interesadas en adentrarse en este mundo puedan sentarse y disfrutar de una competición y no que se sienten y sean incapaces de entender lo que está pasando, por más que pongan atención, ¿eh? O sea, es un tema de cerrar puertas en lugar de abrir, ¿no? Yo creo que sería mucho más conveniente. No sé si he puesto este ejemplo alguna vez en clase con vosotros, lo suelo utilizar mucho, tanto hablando cuando hablo del tenis como cuando hablo de la Fórmula 1, ¿vale? Es como, pues como se ha hecho en otros deportes, ¿no? Cómo se hace accesible el deporte para que un público mayor se acerque y lo pueda disfrutar, pues ayudándole a entenderlo. Y esa es una función que creo que el caster, con ayuda de una buena realización, pues oye, pues es algo que se puede llegar a conseguir. Mis alumnos, que ya sabéis que muchas veces pues los gamers suelen tener un ego bastante alto, y si además juegan a un juego de moda tipo League of Legends y que además consideran algo complejo y demás, pues ese ego es incluso un poquito mayor. Ellos te dicen muy, muy orgullosos, te dicen la típica frase de es que League of Legends es muy complejo, es para todos los públicos. Entonces, yo les suelo contestar que, bueno, que la física cuántica también y se explica en clase, que yo creo que se trata de que tomemos la molestia real de intentar ver cómo hacer que ese juego, que es un juego estratégico y que para una gran diversidad de público en franja de edad como la mía, por ejemplo, que nos gustan los videojuegos y demás, pues podríamos disfrutar mucho más si nos ayudaran a entenderlo, ¿no? Vas a una competición, sea Gamergy, sea la final de la LCS el año pasado en Vista Alegre, etcétera. Bueno, ahí podríamos hablar muchas cosas de esa final, incluso con respecto a la calidad del audio, pero al final el reflejo es que no hay una evolución en la forma en que se retransmite. ¿Vale? Ya lo veremos también al final, incluso en cuanto a medios técnicos, ¿no? Porque no hay una evolución en lo que se está poniendo a disposición del espectador. Comparamos competiciones de hace 8 años y vemos competiciones de ahora, las pantallas son más grandes o han puesto más número de pantallas, pero realmente seguimos viendo lo mismo. O sea, no hay una gran diferencia en lo que intentan mostrarnos, ¿no? De la acción del juego. Y luego, como veis, pongo aquí un segundo punto en las innovaciones necesarias, que
que es la enfocada a optimizar las instalaciones. Así de pasada, hace un momentito, el ejemplo del sim racing. Es muy complicado montar eventos, por ejemplo, de sim racing, cuando los setups que tienes que utilizar en función del título, pues van a ser distintos. Entonces, eso te complica bastante el hacer eventos, salvo que te especialices en un título en concreto, ¿no? Pero bueno, eso muchas veces, pues desde el punto de vista de un creador de eventos, no es lo más relevante, ¿no? Que solamente puedas utilizar los sets para un tipo de juego y no te pasa con otros títulos. Tú tienes un conjunto de videoconsolas, PlayStation o Xbox y eso ya te permite, o ordenadores de PC y ya te permite utilizar muchos títulos. Pues para el sim racing esto no ocurre así, porque como tenemos un setup exclusivo para cada título prácticamente, pues estamos hablando de muchísimo desembolso si queremos poder cubrir un abanico de títulos amplio, ¿no? Esto es necesario que los publishers hablen, se pongan de acuerdo y traten de ver, lo hemos hablado en alguna clase. Sé que es muy complicado, porque aquí hablamos también de compartir código, de compartir cosas para poder hacer que los dispositivos que se utilicen pues sean igual de compatibles e igual de efectivos, sea cual sea el título en que se vayan a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, ese es un camino más complicado y más tedioso, pero tenemos que intentar que esto vaya por aquí. Creo que el camino va a ser el que utilizan ya en eRacing y demás, que es con reglajes del propio setup específicos para el tipo de competición. Si eso se puede adecuar para que también se pueda hacer ese tipo de reglajes y para adecuar también esos setups al tipo de juego o al título, mejor dicho, pues será fantástico, ¿no? Porque eso ayudará a favorecer la accesibilidad, ¿no? A la hora de poder hacer eventos. Cuando hablamos de función divulgativa, que lo decía al principio, yo creo que esta es una de las principales necesidades que necesitamos dentro del sector. Por un lado, creo que es torpe tratar de enfocarse en llegar solamente a los chavales de una edad en concreto, obviando la opinión de los padres, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en España la visión del videojuego de una buena parte de la sociedad no es positiva. Todo lo que se dice de un videojuego suele ser muy negativo. Se suele hablar sobre todo de adicción últimamente. Veis hace poco una noticia en la que comparaban la potencial adicción a Fortnite con la adicción a la heroína. O sea, no había nada peor. O sea, no se os ocurrió algo peor que compararlo. Hablamos también de toxicidad de la comunidad cuando estamos con el juego online. Hablamos del aislamiento que se produce en los chavales que teóricamente se refugian en el videojuego y dejan de salir prácticamente a la calle para estar jugando en el dormitorio. Bueno, nos hablan de muchas cosas muy negativas. Bueno, pues los eventos, las retransmisiones, etcétera, deberían ser también un canal muy apropiado para intentar difundir la parte positiva, ¿no? Las cosas que sí se pueden hacer con el videojuego de forma positiva, tanto en desarrollo de habilidades y competencias como en cualquier otro aspecto, ¿no? Porque al final se trata de qué tipo de acercamiento tienen los chavales al videojuego. O sea, una cosa es que tú como padre no ejerzas tu función y dejes que tu hijo esté X horas encerrado en el dormitorio sin salir jugando a League of Legends. Y otra cosa muy distinta es que no hay una forma adecuada de conseguir que ese chaval entrene de forma correcta a League of Legends, se desarrolle como persona y como profesional y tenga una escena competitiva donde pueda reforzar ciertos valores positivos, ¿no? Y esto creo que es una función que pueden realizar y que deben realizar aquellos que actualmente realizan eventos o realizan retransmisiones, ¿no? No pasa nada por de vez en cuando intentar reforzar este tipo de mensaje positivo, que cada vez que un adulto o incluso los propios chavales que estén viendo la retransmisión escuchen este tipo de cosas positivas, van a ser capaces de repetirlas o de asimilarlas, ¿no? Y eso va a ser bueno. La imagen que tiene es la que es.
Los medios de comunicación nos dan una de cal y arena. Unas veces nos dicen que fíjate en el sector de los eSports, qué maravilla, y otro día nos dicen que, como decíamos antes, que el Fortnite que genera la misma adicción que la heroína, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es ser solventes nosotros dentro del sector y tratar de difundir o de divulgar este tipo de beneficios que también tienen, ¿no? Y la parte didáctica, que es la que hemos dicho antes. Cuando hablamos de función divulgativa, tenemos la parte divulgativa de beneficios y desarrollo de competencias, etcétera, que podemos hacer con los chavales a través del videojuego y que se ven favorecidas a través de una escena competitiva como son los eSports. Y por otro, lo que decíamos de trabajar en la capacidad de atraer a un público pues más cualificado. Vamos a hacer un repaso, si os parece. Cuando hablo de habilidades, cuando hablo de competencias y por qué creo que es importante que se comuniquen, que esto es viable. Hombre, esto es viable siempre que se haga con seriedad, por supuesto. O sea, esto no es cuestión de poner carteles diciendo ese tipo de cosas si realmente no se trabaja con los chavales en ese sentido, ¿no? Pero jugando a videojuegos, y todos lo sabéis, porque aquí casi todos hemos jugado a videojuegos, el pensamiento crítico se desarrolla, la resolución de problemas también. O sea, ¿qué tipo de juego no tiene está lleno de acertijos, de forma de toma de decisiones, etcétera, ¿no? Y en todas tienes que utilizar el intelecto realmente. O sea que donde no hay que recordar un mapa o un camino o el uso de ciertos objetos, pues estamos desarrollando la memoria, ¿verdad? No sé, son muchos componentes que es muy fácilmente identificables. Aquí simplemente estamos hablando de habilidades, y ni siquiera estamos todavía de la parte de competencias, pero que son inherentes a jugar a videojuegos, ¿no? Esto tienes que hacerlo, los juegos son así. O sea, tienes rompecabezas, tienes temas de habilidad, de coordinación. ¿Por qué hablamos aquí, por ejemplo, de mejora de desorden de atención en niños? Bueno, pues porque como el videojuego capta la atención de los chavales, es mucho más efectivo a la hora de conseguir generar hábitos de concentración que muchas otras disciplinas o muchas otras técnicas, ¿no? En mi escuela se ve. Es decir, yo en la escuela tengo muchos chavales con TDAH y con este tipo de cosas y funciona perfectísimamente bien. Y los padres son los primeros sorprendidos y los primeros agradecidos, ¿no? De ver que sus hijos están mejorando ciertas cosas. Cuando hablamos de coordinación mano-ojo, pues es evidente, ¿no? Tú tienes que estar realizando acciones con las manos en base a respuestas oculares, ¿no? Tú estás viendo una acción y estás teniendo el reflejo directamente con lo que haces con el ratón o con lo que haces con el mando. Es decir, bien desagregadas, los videojuegos pueden aportar muchas cosas. Por ejemplo, que un chaval se conecte a Internet para jugar, que tenga que bajarse no sé qué parche, instalarlo, tal, pues esto al final es una especie de alfabetización TIC, ¿no? Se está familiarizando con las nuevas tecnologías. Es una forma de que interactúe tanto con las redes, como con la programación, etcétera, ¿no? Es una forma de familiarizarse con términos que igual de otra forma pues no tendría acceso o no haría, ¿no? Porque no tendría interés. Cuando hablamos, por ejemplo, de ciudadanía digital, pues aunque parezca increíble, al final, incluso jugando a un Counter-Strike, jugando a un Call of Duty, sabemos que si jugamos en equipo hay unas reglas y hay unas normas y hay una forma de funcionar y adecuarnos a ese tipo de disciplina o de normas o de tal, pues te hace ser una especie de ciudadano digital, ¿no? Es decir, ¿por qué muchas de estas cosas que vemos aquí en los videojuegos no van a ser aplicables luego a la vida real, ¿no? Si estamos desarrollando la memoria, si estamos habituándonos a resolver problemas, si estamos desarrollando el pensamiento crítico, ¿por qué esto no va a tener un reflejo realmente en tu vida diaria? No hay una razón para pensar que no. Y nosotros, de hecho, en la experiencia en la escuela estamos viendo que sí que la tiene y que realmente se produce una evolución. Y saliendo de lo que serían beneficios propios del videojuego, ¿vale? Siempre con uso responsable, como os decía antes, ¿eh? Si dejamos al chaval 12 horas en el dormitorio sin decirle nada, probablemente no estemos consiguiendo nada positivo. Pero si ya encima trabajamos de forma que vayamos a entrenar, que enseñemos cómo se profundiza en el juego,
cómo se conocen las herramientas, etcétera, vamos a conseguir desarrollar en los chavales competencias que van desde el trabajo en equipo y todo lo que ello conlleva, ¿vale? Pues cuando hablamos de trabajo en equipo estamos hablando de las famosas 5 Cs, estamos hablando de la complementariedad, la comunicación, la coordinación, la confianza y el compromiso. Pues casi nada que acabamos de decir ahí, ¿verdad? Para que aprendan los chavales. Y esto es algo que igual lo intentas hacer en una rutina de clase normal y no lo consigues, y sin embargo entrenando para jugar a League of Legends sí que lo consigues, o para Counter-Strike, ¿me explico? O sea que al final este desarrollo de competencias existe y se produce cuando permites que los chicos tengan pues ese acercamiento al videojuego distinto al que tienen como jugador amateur, al que tienen cuando simplemente entran a echar partidas, ¿no? Los efectos que tiene también trabajar en equipo, el entrenar dentro de lo que es un entrenamiento profesional, pues evidentemente el efecto de inclusión que tienes con un mogollón de perfiles, cómo socializan, cómo cohesionan entre sí, cómo adquieren una disciplina de entrenamiento. Es que todo esto que parece obvio a veces, no se da. O sea, muchos chavales, sobre todo en el segundo punto que tenemos ahí, la gestión de la frustración y el fracaso, pues realmente fracasan cada día. Es decir, tienen cero tolerancia a la frustración y es algo que se puede practicar, se puede mejorar a través del videojuego. Siempre, como digo, con responsabilidad. Pero es cierto que cuando vamos a hablar de gestión emocional, pues si queremos generar tolerancia a la frustración, nada como ciertos videojuegos para enfrentarse permanentemente a frustración y fracaso y que realmente tengas capacidad de intervención y ayudes para que sepan cómo evitar ese tipo de sensación o ese bloqueo, ¿no? Se les explica, te actúan unas neuroncitas que tienes aquí detrás, te bloquean la zona del córtex, que es donde se concentra tu razonamiento lógico, y estás fuera de la partida, ya no estás razonando. Y lo peor es que además puedes arrastrar a tus compañeros, ¿no? Pues todas estas cosas que se pueden aprender y desarrollar a través del videojuego, pues oye, las retransmisiones, los eventos, son momentos específicos para hacer charlas divulgativas, para poner pequeñas pildoritas, porque la imagen negativa existe. Y como existe, quienes estén en potestad de poder intentar ir disminuyendo esa negatividad o esa imagen tan negativa, pues deben hacerlo. Y creo que los generadores de eventos tienen esa posibilidad, ya sea con charlas divulgativas dentro del evento o ya sea con que el propio caster, cuando está hablando, nos hable o nos dé una pildurita. Hay momentos perfectos para poder hacerlo, por ejemplo, en una partida de League, ciertos momentos de la partida donde realmente no está ocurriendo nada emocionante, desde explicar el juego a dar alguna pildorita de por qué el League of Legends desarrolla o puede ayudar a desarrollar ciertas competencias, pues creo que es magnífico, ¿no? Y que ayudaría realmente al sector, porque en la medida que consigamos que más personas vean que sus hijos jueguen a videojuegos no sea algo negativo o algo a prohibir, pues conseguiremos también que nuestros eventos tengan más éxito y puedan tener incluso pues un mayor afluencia de público, ¿no? Y de un público más diverso y más abierto a poder disfrutar de un espectáculo de eSport. Luego hablamos de profesionalización. Esto es algo que yo hablo, cada vez que hablo de eSport, hablo de esto y lo digo con el corazón en la mano. Y yo sé que a veces sé que hay quien lo escucha que no le gusta escucharlo, pero es lo que pienso y es lo que veo, porque yo contrato gamers, o sea, yo como profesores tengo chavales, bueno, no son tan chavales los míos, porque mis profesores están en torno a los 28 o 30 años, siempre busco cierto grado de madurez para que luego puedan transmitir lo que necesitamos en la escuela, ¿no? Pero así, entre comillas, ¿no? Y unos más que otros, son juguetes rotos. Es decir,
Uno de los ejercicios que hago con ellos, a veces, cuando estamos hablando y tal, porque también hay que trabajar el ego, es hablar de su etapa profesional, ¿no? De cuando ellos estaban compitiendo y demás. Y saco a relucir algo que es un tanto doloroso para ellos, y yo lo sé, pero trato de ayudarles también a que cuando transmitan a los alumnos vayan con el enfoque adecuado y vayan con la idea de vamos a ayudar a estos chicos a que no les pase lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Vamos a que tengan un desarrollo hacia una profesionalidad del sector que haga que sus carreras sean distintas, ¿no? Pero cuando tú hablas con ellos y ves el sueldo que tenían cuando estaban compitiendo en el año 2014 y el que tenía sueldo, y les dices por cuánto se hizo la transacción entre quien organizaba la competición y quien compró las acciones de la participación, es decir, la venta que se hizo del BP a MediaPro, pues claro que se sorprenden, ¿no? Y esto es un reflejo de cómo se ha construido el sector. Es decir, nos hemos centrado o se han centrado en generar eventos, en crear clubs, todo muy accesible, muy fácil para poder obtener fondos. Es decir, fondos a través del patrocinio, ¿no? A través de las competiciones y a través de los equipos, pues es muy fácil, cuando tienes algo de relevancia, poder obtener fondos de patrocinio. Y como ya hablamos el otro día, las marcas están deseando poder captar a la generación Z y la generación millennial, ¿no? Que dicen que son inaccesibles y que tienen que buscar la forma, y los eSports son una forma, ¿no? Entonces, se han concentrado tanto en esa parte que, bajo mi punto de vista, pues se ha descuidado lo principal. Y para mí lo principal, en este caso, es la base, ¿no? Son los chavales que al final están dedicando una parte de su vida a competir, y que pues sería bonito que, ya que forman parte de ese ecosistema, de una parte importante de ese ecosistema, pues bueno, pues no sé en cuánto tiempo se podrán equiparar a un futbolista, ¿no? Pero debería haber más equidad en a cuánto se puede vender una participación de quien genera el evento y cuánto está cobrando el chaval que está jugando y formando esos eventos, ¿no? Entonces, creo que se ha construido la casa por el tejado, y creo que es importante intentar reconstruir empezando desde la base, ¿no? No sé en qué medida se podrá hacer, pero es algo importante, ¿no? Y para eso hay que fomentar la profesionalización. Profesionalización que vamos a hacer un pequeño repaso, es que es necesaria a niveles, para mí, realmente sorprendentes a día de hoy, ¿eh? Y siguen pasando cosas de estas. Sí. La visión cortoplacista se mantiene, que la hemos hablado en algún momento, acabo de contaros hace un momento, de patrocinios y demás, que nos venía de una etapa anterior también de los eSports en España, donde se daba también estas circunstancias, se conseguía el patrocinio y se desaparecía. Y al final es que se dan situaciones realmente estrambóticas. Que tú tengas organizada una liga, que haya equipos ya inscritos en esa liga, que estés invirtiendo, entre comillas, en el desarrollo de esa liga, y que finalmente no se pueda llevar a cabo porque no tienes un acuerdo con el publisher, pues no sé, evaluad vosotros hasta qué punto podéis considerar poco profesional la forma en que se ha llevado a cabo eso, ¿no? Y esto ya a nivel importante lo hemos vivido en dos ocasiones recientemente aquí en España. Lo hemos vivido en su momento con Call of Duty y con la SLO. Después de diciembre de 2017, en 2018 se arrancó sin liga y sin acuerdo entre Activision y la SLO. Y los equipos estaban ahí y se tuvieron que deshacer. Y se paró la competición porque no había acuerdo entre organización y publisher. O sea, es tan importante darle importancia que tiene el publisher para no movilizar recursos, empresas, personas en torno a algo,
que realmente no vas a controlar tú al 100% o no tienes el control al 100% de decidir si va a ocurrir o no, ¿no? Y que tienes la obligación, lógicamente, pues como buen profesional, de asegurarte lo que con el EPE, por ejemplo, recientemente, con la competición de Clash Royale, pues hombre, se ha especulado mucho respecto a las razones, etcétera. Lo hemos hablado en algún momento también en clase, al principio cuando empecé a dar las sesiones, pero al final vamos a ser claros. O sea, si hay un acuerdo firmado entre publisher y organizador, es muy complicado que se vaya a retirar la competición. Con lo cual, yo tiendo a pensar personalmente que algo de falta de profesionalidad en cómo se ha instrumentalizado esa relación con el publisher y cómo se ha acordado que se iba a hacer esa competición o cómo se ha afianzado, ¿no?, ese compromiso, pues no parece que haya sido muy sólido, porque y esto en este caso lo conozco más de cerca, sí que ha ocasionado pérdidas para aquellos que se han involucrado, tanto los equipos, sabéis que eran clubes de fútbol que se han involucrado y que han contratado a chavales, que han contratado entrenadores, jugadores, que han empezado con campañas en redes sociales, agencias que estaban haciendo las veces de gestores de los clubes y demás para ayudar a los clubes de fútbol, que en principio estaban destinando plantilla suya para esto, etcétera. Es decir, que ha habido recursos que se han invertido y que se han perdido. Y esto es, pues bueno, pues parece que no se ha cuidado mucho esta parte, ¿no? Este acuerdo o este total convencimiento de que no iba a haber ningún problema con organizar esa competición, y lo cual es, como ya hemos visto desde el principio de esta asignatura, esencial. O sea, no se os ocurra montar un evento sin contar con el visto bueno del publisher, porque es que lo normal es que salga mal. O sea, si es un evento de poca envergadura, pues igual no se entera nadie, pero si estamos hablando de algo con un mínimo de envergadura, evidentemente es algo que va a tener bien atado, encerrado y pues como buen profesional, ¿no? Antes de involucrar a partes en un evento, vamos a estar seguros de que podemos llevarlo a cabo, ¿no? Porque vamos, es una imagen muy mala, muy mala. Yo sobre todo como es muy importante cuidar esa imagen porque podemos terminar ahuyentando a patrocinadores y demás, ¿no? Si cada vez que hacemos algo hay un error, pues vamos mal. Y hay demasiados, ¿eh? O sea, tanto... Ahora los veo, por ejemplo, con mucha frecuencia en las competiciones de Arena GG, que parte de nuestros alumnos se involucra también para participar y tal. Cada semana tenemos unas nuevas reglas de la competición. Es algo que no tiene ningún sentido. O sea, no se transmite pues transparencia, no se transmite seguridad, no se transmite, no sé, son una serie de factores que cuanto antes se profesionalicen y se lleven a cabo mejor, ¿no? La endogamia, ¿no? Un sector muy cerrado, no sé si habéis tenido oportunidad de intentar hacer cositas ya adentro con cierta envergadura, pero el sector no te lo pone fácil, el sector no te abre los brazos y te dice, ven que te vamos a ayudar, ven que te vamos, porque esto es tal, que esto contribuye. No, es bastante, pues aplican este cartel, ¿no? Aviso, se reserva el derecho de admisión, ¿no?, que yo os he puesto aquí. Al final creo que la endogamia no es buena y cuantas más empresas de fuera entren, no solamente para poner dinero en forma de patrocinio, sino para desarrollar la industria con nuevas visiones y demás, pues mejor. En los máster esto se aprende. Es decir, cuando uno hace un máster, una de las cosas que aprende a hacer es que hay tantos puntos de vista y tan distintos que al menos a mí me parece apasionante y me parece precioso, ¿no? Que de repente tú tengas una visión en concreta de un problema y lo enfoques de una forma en concreto y te llegue un señor que ha hecho periodismo, que ha hecho sociología o que ha hecho ingeniería, ¿no? Y te desmembra ese problema de una forma totalmente distinta, una perspectiva que jamás en tu vida se te habría ocurrido, ¿no? Y eso enriquece y eso es bonito y eso hay que disfrutarlo. En este sector ahora mismo no está pasando. O sea, ahora mismo lo que se hace es, si eres ajeno, puedes entrar, si eres patrocinador de dinero. Si no, ojito, porque esta tarta es nuestra, ¿no? Y esto no lo queremos distribuir o hacer partícipe a nadie más. Eso no es bueno. Eso es como un pueblo que se cierra,
cierra las fronteras y se cierra el desarrollo, ¿no? Y el resto del mundo sigue abierto, sigue comunicándose, sigue evolucionando, ¿no? Pues evidentemente ese pueblecito cerrado se va a quedar por detrás del resto del mundo, ¿no? Entonces, creo que es importante que este aviso se reserva el derecho de admisión, pues cuanto antes desaparezca, mejor, o que si se aplica sea con criterio, y sea un criterio distinto al puramente económico o al puramente funcional, ¿no? Si eres patrocinador, si quieres otra cosa, aquí no tienes nada que hacer, ¿no? Es un factor también muy importante de cara a la profesionalización del sector. Luego tenemos la parte de, lo he comentado al principio de la charla, pues aquí tenemos la Season 1 de League of Legends, el año 2011, y abajo tenemos los Worlds del año 2018, ¿no? Evidentemente, en volumen de audiencia, la diferencia es importante, ¿no? Eso es obvio, que abajo tenemos un radio totalmente hasta arriba y arriba, pues bueno, pues no tenemos esa dimensión de público, ¿no? Pero si os fijáis en lo que están viendo en la pantalla, pues en el estadio hay más pantallas, porque es más grande, hay que cubrir más ángulos de visión, pero están viendo lo mismo. Es decir, lo que van a ver es lo mismo. Concretamente, en ese momento en el estadio está la imagen de los jugadores, pero lo que se transmite luego, al fin y al cabo, es lo mismo que están viendo aquí, de la partida. ¿No os parece que en un evento, que en un sector que es tecnológico, que está totalmente ligado a la evolución digital, ¿no? Se han hecho tan pocas mejoras, ¿no? de este apartado? Pues me parece triste y creo que es importante que cada vez más esto se trabaje. O sea, yo, por ejemplo, hace poco veía por redes sociales un tuit donde alguien de LVP preguntaba, ¿no?, sobre un triple plano que estaba intentando hacer League of Legends con las 3 calles, ¿no? La top, la mid y la bottom, haciendo pues un plano en cada pantalla y tal, y preguntaba si eso podía ser, si no sé qué. Y digo, pues claro que puede ser. O sea, es que cuanto antes empecéis a hacer esas cosas, mejor. Cuanto antes cojáis planos distintos, antes enfoquéis de una forma distinta, etcétera. Todo eso va a ser positivo. Si encima lo acompañáis de una buena locución, o sea, de una locución que permita que el público siga todo lo que ocurre en la partida de una forma más ordenada, de una forma más o menos didáctica, etcétera, eso va a ser súper positivo. Lo que no creo que aporte mucho es que estemos viendo una pantalla en 2011 y otra en 2018, donde la única evolución que vamos a ver es la que hayan sufrido la calidad gráfica del videojuego, ¿no? Eso no creo que sea lo que debe marcar la evolución de los eSports, y espero que si hablamos en 2025, es decir, otros 7 años, la foto, lo que veamos sea realmente un cambio significativo en cómo se está disfrutando de ese evento, no en cómo se está emitiendo ese evento. Y ahí, como os digo, deberíais tener vosotros un papel importante, muy importante. Los patrocinadores, la profesionalización la marco como importante de cara a los patrocinadores. Creo que es obvio el motivo, ¿no? Creo que por más que exista interés, es necesario que, porque cada vez van a ser más exigentes, que se cuide al patrocinador y que se permita que sea realmente uno de los focos de atención en los eventos y en las retransmisiones, ¿no? Y que además cuidemos mucho la forma en que van a intervenir. ¿Os acordáis que lo veíais en la sesión del otro día? La importancia, ¿no?, de que vaya más allá de poner un banner o de poner un cartel, ¿no?, sino que sean parte de la experiencia que tiene el espectador y que les ayudemos a formar parte de esa experiencia, que asesoremos de forma adecuada, ¿no?, que le demos la importancia que realmente tienen, que no haya reuniones, como yo he tenido reuniones con actuales patrocinadores de eventos de eSport, que les preguntas por su visión de lo que les está pasando, de cómo se ven ellos representados, etcétera, y te ponen unas caras que no son nada buenas. No son nada buenas porque te están indicando que no están contentos y te están mostrando un poco que, bueno, pues que igual o cambia la cosa o no se ven muy metidos en los eSport a futuro, ¿no? Entonces, eso es algo que cuanto antes tomemos medidas y seamos capaces de darle la importancia que realmente tienen
facilitadores de que se lleve a cabo el evento, como financiadores realmente de nuestra actividad, pues antes conseguiremos que el sector se afiance con solvencia y tengamos una recurrencia asegurada en patrocinios y demás, ¿no? Todo esto, pues para mí es de profesionalidad. O sea, tú no puedes tener un patrocinador principal cuya única presencia, como ya vimos el otro día cuando os comentaba el tema de Gamergy de 2017, es una vallita alrededor de unos ordenadores que nadie aprecia, que además no se identifican con la marca de ese patrocinador. Y evidentemente, pues en el momento en que el patrocinador se da la vuelta por allí y lo ve, pues no le hace mucha gracia, ¿no? No creo que sea la forma de tratarles. El último punto sobre la profesionalización va ligado a la transparencia. La transparencia sabéis que es muy importante en las organizaciones, en la gestión empresarial, porque suele ir ligada a la profesionalidad. Es decir, cuando todo se hace de forma profesional, es mucho más sencillo ser transparente y que se conozca todo el proceso, se conozca cómo se mueven los fondos, cómo se actúa, etcétera, ¿no? Ahora mismo el sector en España no es muy transparente. No sé si alguno sabría decirme el precio de una plaza en la SLO. Efectivamente, lo normal es que no lo sepáis, efectivamente. Sin embargo, si os pregunto por el precio de una plaza en la LEC, bueno, bueno, me da igual para lo que quieras. Cógete un juego, cógete el League of Legends si quieres. Pero para la LEC sí que sabéis el precio claramente. Para la LEC sí, ¿no? ¿No? Bueno, para la LEC son 10 billones para la LEC, ¿vale? Y todo el mundo ha conocido ese dato y ha sido público, y igual que cuando se montó la Overwatch League en su momento, pues la plaza, si no recuerdo mal, eran 35 millones, lo que se pedía por cada plaza dentro de la Overwatch League. Este dato, por ejemplo, en la SLO, pues ahora se sigue, como para la de 2019, ¿no? Pues qué pasada. Pues eso quiere decir que no van mal las cosas en Overwatch League, evidentemente, si están poniendo ese precio ahora. Pero veis que con qué facilidad obtenemos el dato cuando hablamos de competiciones importantes a nivel internacional y qué complicado, ¿no?, tener ese dato cuando hablamos de la competición aquí en España, ¿vale? Eso no tiene ningún sentido. Eso cuando tienes esa opacidad, esa falta de transparencia, esa falta de conocer cómo, pues es muy complicado. Yo no sé si ya lo han cambiado en la página de la SLO y demás, pero hasta hace unos meses tú mirabas a ver cómo funcionaba el clasificatorio y si te siguen hablando de la segunda división, aquella que eliminaron hace ya casi 2 años. Es decir, que creo que la transparencia es esencial y es muy importante para todo, ¿no? Yo no sé si hemos hablado nosotros sobre, por ejemplo, también fue en diciembre de 2017 cuando el equipo de Counter-Strike o los equipos de Counter-Strike que iban a competir en la final de la SLO, a ver, perdóname que no he leído tu comentario, que se me ha ido. A ver. Efectivamente, Daniel, pero que es una pena, ¿sabes? Porque, efectivamente, y lo que hemos dicho, se reserva el derecho de admisión, depende de quién seas, pues así, ¿sabes? Y hablamos. Y eso no es bueno, eso transmite mucha inseguridad y eso no es bueno. O sea, yo estoy totalmente en contra de ese sistema y creo que cuanto antes cambie mejor. Vendrán nuevos agentes que darán profesionalidad y darán transparencia a la gestión de las competiciones y eso será útil para el sector, ¿no? El caso, por ejemplo, que sé yo que contaba hace un momento de los jugadores de Counter-Strike en el año 2017 que decían que no iban a jugar la final y que no iban a jugar la final básicamente porque, nada, tranquilo,
porque la misma mañana que se habían incorporado, la misma mañana que se iba a disputar la final, a lo largo de ese día, habían conocido el importe del primer premio y les pareció que era ridículo de cara a lo que era la competición, ¿no? Y entonces había declaraciones, en este caso del máximo representante de la SLO en aquel momento, del VP, que decía que, bueno, es que no se venía a competir por dinero, sino que se competía por honor, por el honor de la competición. Creo que esas declaraciones no son muy afortunadas, sinceramente. Y menos cuando hablamos del año 2017, hacía 2 años y pico que la participación del VP se vendía a MediaPro por 4,6 millones. No murió, sigue funcionando y ahora está funcionando, si no recuerdo mal, en Londres, porque están con la expansión por allí del VP por Inglaterra. El tema es, no digo si había buena o mala intención en lo que este hombre declaró y demás, ¿no? Pero está claro que no se transmite una imagen de transparencia y demás, ¿no? Te dicen que es que el prize pool de premios se hace una distribución que va ligada a diversos índices, entre los que se encuentran, por ejemplo, pues la fanbase que mueve cada equipo y cuántos siguen sus retransmisiones cuando se emiten, etcétera, ¿no? Que todo está fantástico, pero si al final eso se traduce en que quien va a disputar la final no conoce el premio hasta el propio final y encima cuando la va a disputar le parece que el premio es absolutamente ridículo y casi se plantan para jugar la final, creo que hay que hacerse más preguntas más que sacar pecho y decir que se viene a competir por honor, ¿no? Creo que algo se ha hecho mal y que uno tiene que intentar revisar cómo tiene establecidas esas normas, ¿no? O que demos de audiencia, que digamos que nos siguen 27 millones de personas, también dato dado en el año 2017, y que los sueldos de los chavales sean los que eran, ¿no? O sea, yo creo que hay demasiada falta de claridad en cómo se gestiona la competición y se ve muy claro el primer dato que hemos dicho, ¿no? Si ni siquiera somos capaces de saber el precio que se paga por una plaza en la SLO, pues ya vamos mal, ¿no? Y no sabemos cuánto. Si quiero que mi equipo de League of Legends juegue en esta competición, ¿cuánto me cuesta? Pues tienes que llamar para que te informen y ver un poco qué condiciones son, porque de otra forma no tienes, ¿no? Pues eso no me parece lo más idóneo porque transmite opacidad, transmite algo que no es bueno para el sector. El cuarto punto relativo a las innovaciones necesarias para el sector o a los cambios necesarios dentro del sector es el incremento de los eventos presenciales, ¿vale? Es triste, para mí es triste ver que equipos profesionales fichan a chavales para luego tenerles entrenando cada uno desde su casa sin interactuar con los restos de miembros del equipo. Cuando las sesiones con los psicólogos se hacen por Skype, no sé, son demasiado online, ¿sabéis? Y no creo que sea un online relacionado con es que estamos en el futuro, sino más bien es un online relativo a es que si no puedo permitir tener un equipo, ¿no? Me sale mucho más barato así. Y creo que eso no es bueno. Y eso también es aplicable para las competiciones, ¿no? El tema de hacer todos los clasificatorios online y luego llegamos a la final presencial, por ejemplo, ¿no? Que es la forma más habitual de generar estas competiciones, como que no interesa, ¿no? Que sean eventos presenciales. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que lo que hay que fomentar son los eventos presenciales. Por varios motivos. Y uno es tan obvio para mí, o sea, para mí es como un tema de, pero ¿cómo podemos pensar que se está compitiendo en igualdad cuando cada uno está utilizando su equipo, su conexión? No sé, son demasiados factores diferenciales como para garantizar que se está compitiendo en perfecta igualdad los dos equipos que están compitiendo. Luego se dan casos, por ejemplo, como Penguins hace poco, que tuvo un caso de uno de sus jugadores que hacía trampas, ¿no? Y que ponía pues un programita que le facilitaba pues su labor dentro del juego, ¿no? Dentro del Counter-Strike. Bueno, eso en un estadio con árbitros, con gente que te está monitorizando,
etcétera, es mucho más complicado que ocurra, aunque se ha dado alguna vez, ha habido algún loco al que lógicamente han pillado, porque es mucho más fácil pillarle, pero que lo ha intentado, ¿no? Pero claro, si cada uno compite en su casa, pues ¿cómo sabemos nosotros que todo el mundo lo está haciendo adecuadamente? No es que ponemos indicadores que en función de mira, en función de donde no mira, en función de no sé qué, en función de cómo mueve el ratón, todo eso es fantástico, pero sabemos que todo ese tipo de cosas fallan y no son 100% efectivas. Y que no hay nada tan efectivo como que tengas a una persona que actúa de árbitro y que está monitorizando en todo momento a las personas que están allí jugando. Sobre todo, además, cuando estás garantizando que están con el mismo tipo de monitor, con la misma torre, con las mismas especificaciones, con la misma conexión, bueno, pues con todo lo, para mí, imprescindiblemente necesario para garantizar que están compitiendo en perfecta igualdad. Que eso para mí es algo realmente imprescindible. Porque luego, además, como todo esto volvemos a la falta de transparencia, ¿vale? Que decíamos antes, y unos se cubren a otros, ¿no? Entonces te pasa esto con el jugador de Penguins en su momento y se cargan al chaval. El chaval, lógicamente, y muy merecidamente, no digo que no, pues desaparece de la escena competitiva, tienes una sanción de X años que pusieron, fantástico, tal, pero el equipo se desentiende, no tiene ninguna responsabilidad en lo que ha ocurrido y la liga tampoco. Es totalmente ajeno todo esto que ha ocurrido, pues es una mala persona que ha hecho trampas, ¿no? Nosotros no tenemos responsabilidad en esto. Pues oye, pues sí, pues yo lo siento mucho, pero creo que la responsabilidad es primero del equipo y luego de la competición, de los dos, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que velar porque sus jugadores pues tengan una ética intachable y sepan y jueguen como tienen que jugar sin hacer ningún tipo de trampa, ¿no? Y para eso tienes medios, que es concentrarlos en un sitio en concreto y estar tú pendiente, por ejemplo. Pero luego está el papel de la competición, que en lugar de dejar eso en manos del equipo, debería hacerlo ellos, ¿no? Para garantizar esa igualdad, que se compite aquí, en este sitio, es presencial y hay gente que está viéndolo. Entre ellos, mis árbitros, que están pendientes de si alguien instala algo en un PC o no, ¿vale? Es decir, me parece, es como si, no sé, los efectivamente son diferentes a otros deportes, ¿no? Pero, no sé, me parece tan obvio la necesidad de garantizar que se cumplen las reglas del juego, ¿no? Y que se compite con las mismas circunstancias, con perfecta igualdad, que no hacerlo no deja de sorprenderme, ¿no? Yo os comentaba que una de mis alumnas había sido fichada por un equipo y me contaba que sus rutinas de entrenamiento eran en casa y que, bueno, que sí, cuando había algún viaje y eso, pues sí que le avisaban y tal para irse a una competición o al viaje que fuera, ¿no? Pero no tenía ningún tipo de relación con los compañeros. Toda esa forma de entrenamiento, toda esa forma de competición, eso no aporta nada bueno a los chavales, ¿eh? Yo muy claro. O sea, en esta chica, por ejemplo, se apreció un descenso en su capacidad de tolerancia a la frustración y al fracaso. O sea, el tilteo está más presente, claro, está más presente porque juega de una forma menos controlada y sin nadie que realmente le esté ayudando a cómo gestionar eso, ¿no? Es decir, que afecta a todo, afecta tanto a la profesionalidad del jugador como a la percepción que tiene un espectador respecto a las reglas del juego, ¿no? A la justicia, ¿no? Que se está llevando a cabo ahí dentro de la competición. Y los patrocinadores, como pone aquí, también les afecta el tema de que haya menos eventos presenciales. O sea, una de las cosas que, por ejemplo, si hablamos de cervezas, de Mount, ¿no? Mount, una cosa que vende o cuando se acerca al público del fútbol es la amistad, el disfrutar del partido juntos en casa o fuera o en el estadio, la generación de evento en sí facilita muchas de las labores que tienen que hacer los patrocinadores, ¿no? La generación de tráfico para los establecimientos, etcétera. Todo esto para un patrocinador es mucho más tangible y mucho más accesible hacerlo con eventos que realmente tengan lugar, presenciales y donde la gente pues pueda estar, ¿no? En general,
como veis, mi visión de la innovación dentro de los eSports es pues realmente imprescindible. Es decir, creo que estamos en un momento idóneo para tratar de mejorar todo lo que vemos y que las preguntas que nos hacemos a veces, si no somos capaces de contestarlas encontrando la respuesta en lo que nos están emitiendo, pues seamos nosotros capaces de buscar las respuestas adecuadas, ¿no? Y si algo no nos está pareciendo muy coherente o muy en línea con lo que consideraríamos pues valores del deporte y demás, pues mucho más, ¿no? El tema de valores, por ejemplo, es esencial. El tema de que los chavales puedan estar en su casa llevando a cabo la competición, no tenemos ni idea de lo que está pasando ahí. Sin embargo, si están en un estadio sí que los estás viendo y es mucho más fácil inculcar hábitos de comportamiento, de cómo reaccionas, de cómo actúas, etcétera, cuando estás delante del público que cuando no lo haces. Con lo cual es mucho más fácil desarrollar hábitos positivos, valores positivos, si tenemos capacidad de intervención que si no la tenemos. Y si están en casa, ya os aseguro yo que no la tenemos y que se dan pasos hacia atrás en cuanto al desarrollo de esas personas, ¿no? Entonces, hay que transmitir las ventajas de este sector, hay que, podemos para atrás un poquito si queréis, hay que tomar, pues bueno, mucho más en serio, ¿no? Mucho más en serio y pensando mucho menos en captar fondos sí o sí como sea y viendo más la forma de que esto se desarrolle, ¿no? Innovando en la parte de emitir, divulgando todo lo que realmente se puede hacer a través de eSport, tanto, pues igual que pensamos en muchos deportes, ¿no? Que pueden ser un canal para guiar a los chavales para que hagan cosas, ¿no? Y que hagan cosas buenas y que tengan un camino, una disciplina, una forma de hacer todo. Pues los eSports son una excelente forma de hacer esto. Que profesionalicemos el sector al punto de que consigamos un sector más transparente, consigamos un sector que sea capaz de alcanzar nuevas audiencias, que sea un sector que no cierre competiciones y no tiene todos los acuerdos adecuadamente instrumentalizados, publisher, ayuntamientos, con lo que toque, ¿no? Que seamos realmente, pues eso, gente que invierte y que en lugar de conformarse con hacer competiciones online alquilando un servidor por 60 euros al mes, coge y lo que hace es montar un evento para procurar que se garantice la igualdad en la competición, que se genere tráfico, que se genere ese momento de ver la competición, que favorece también los patrocinios. En fin, pues muchas cosas que además he tratado que en la práctica que os he puesto hoy, quiero que intentéis vosotros mostrarme, ¿no? ¿Qué ideas tenéis? ¿Cómo consideráis que se puede innovar dentro de cómo se emiten los eventos, ¿no? Para mí este trabajo es importante, ver un poco qué tenéis en la cabeza, cómo concebís este sector y cómo creéis que se puede ayudar a atraer más público, a tener más contento al patrocinador, bueno, pues a todos los aspectos que hemos ido viendo, ¿no? A lo largo de esta asignatura y que bueno, pues, y a lo que tenéis que enfocaros vosotros, ¿no? En caso de querer organizar eventos dentro de los eSports. Os abro, si queréis, un turno de preguntas y comentadme, por favor, cualquier tipo de duda que tengáis respecto a lo que hemos visto o cómo veis vosotros. Si en alguna cosa de las que os he comentado tenéis alguna opinión distinta, por ejemplo. Hola, Santiago, ¿qué tal? Está escribiendo Fidel. Vale, tranquilo, Daniel, piensa con tranquilidad. Fidel por aquí está escribiendo, con lo cual yo creo que nos va a dar alguna cuestión interesante previamente, Fidel. Qué bien, pues estará genial, será muy interesante ese trabajo fin de máster porque creo que es un enfoque muy acertado. Yo creo que lo que más hay que trabajar ahora es
es la parte de cómo se crean los eventos. Bueno, pregúntale el impacto del turismo, pregúntale a Katowice, ¿no? Habla con el alcalde de Katowice y le preguntas, ¿no? Que qué tal ha ido el tema de que se organice allí el I en Katowice durante estos años. Claro, claro. Perfecto. ¿Qué tal, Daniel? ¿Has pensado por ahí alguna cosilla? Y el resto, ¿eh? No, realmente estaba un poco analizando el tema, sobre todo lo que me comentabas, y sobre todo lo que comentabas también en la actividad, qué hacer para el tema de innovar y demás, o para hacer un evento más atraíble. Yo creo que un ejemplo claro es de lo que estuve comentando ya el otro día con tu compañero, amigo, el tema de meter en. Te he perdido el audio. No te estoy escuchando ahora, Daniel. No sé qué ha pasado. Os ha pasado a todos, ¿no? Sí. Voy a poner por aquí que no le estamos oyendo. No te oímos. A ver si lo ve. El caso es que yo creo que sigue hablando, pero no estamos escuchando nada. A ver si lo ve. Ah, no entiendo. Pues no lo está viendo. No lo está viendo. Pero yo creo que no me está escuchando tampoco a mí. ¿Sabes? Yo creo que se ha debido quedar sin señal y no está viendo ni el chat ni lo que yo estoy diciendo. Si queréis, mientras alguno aportar vuestro granito, estoy encantado de escuchar y atender vuestra consulta. Por ahí parece que volvía Daniel. ¿Se ha escuchado algo o no? No, te hemos perdido justo cuando hablabas, creo que te estabas refiriendo a Víctor y te hemos, ¡Hostia! Vaya y te hemos monólogo que me acabo de marcar. ya te digo, o sea, si todo este rato has estado hablando, Sí, enhorabuena, tu capacidad de concentración, pero no hemos escuchado nada, tío. hostia. Pife, voy a hacer la versión corta. Me había inspirado, pero voy a hacer la versión corta. Cuéntanos. Vale, comentaba que lo que me parecía, incluso que también le has mandado la actividad, es seguramente en eventos como esto, en los intermediarios, por así decirlo, meter algún tipo de actuación o algo que realmente haga que el espectador se quede un poco para lo que hay. También entiendo que no se hacen siempre por una razón bien lógica. Cuando tú haces un intermedio, la gente va al servicio y la gente va a consumir, con lo cual interesa. Tienes que nivelar exactamente eso. Si, por ejemplo, hablando de CSGO, te vas a un campeonato, normalmente no suele ser mucho, pero bueno, te das a un besos 5, perfectamente te puedes tener 4 o 5 horas solamente para ver lo que es la partida entre dos equipos. Ahí obviamente lo haría a lo mejor un intermedio exactamente, en el cual es un espectáculo, ya sea con influencers, con youtubers o incluso con Uy, no sé otra vez. relevante del. No, ya. Déjate que estoy tocando la Ahora. pantalla. Alguna gente relevante para hacerlo también un poco más ameno, pero vuelvo a la Sí. misma. Entiendo exactamente que se haga sobre todo por el tema de que la gente en ese momento es cuando va al servicio y va a consumir sobre todo. Y eso al fin y al cabo interesa también al evento en cuestión, el que se consuma
alimentos o que vayan a por la camiseta de última hora, pero sí metería algún tipo de espectáculo como hacen en la Super Bowl, seguramente. Hacer un poco Exacto. más americanado, por así decirlo. Hacer, sí, hacer más espectáculo, ¿no? Que sea más espectáculo. Sí, yo creo que esa es una de las vías, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en la escuela, en el estadio que tenemos allí, pues poco a poco hemos ido metiendo cositas, ¿no? Ahora se mete música, se mete, pues antes no había música, fíjate cómo empezamos nosotros. Pero ahora se mete música. Y ya simplemente la música, en los cambios que se hacen de plataforma, de juego y tal, al público le gusta, ¿no? Y yo tengo peticiones del público asistente para ver si le pincho en el siguiente evento algún grupo en concreto, ¿no? Eso dinamiza y eso ayuda. Y sí, yo también concibo que los eventos de eSport pues tienen que tener un componente de espectáculo más allá de la competición, ¿no? Que todo sea un conjunto, ¿no? de experiencia para el espectador y que disfrute, ¿no? Hay muchas formas de hacer ventas mientras están en la grada. Ya sabes que en el baloncesto, en la NBA americana, pues tienes gente que va repartiendo cosas y que te compras allí al señor y tal, no tienes que desplazarte, etcétera, ¿no? Tienes muchas fórmulas, ¿no? Para hacer cosas en esos intermedios, en esos descansos, en ese inicio del evento, en el final del evento. Se pueden hacer muchas cosas que ayuden realmente a hacer que aquello sea muy dinámico y que venga, ¿no? Sí, esa parte de espectáculo me parece muy interesante y creo que es algo que tampoco creo que estemos muy lejos ya de que empiecen a aparecer, ¿eh? De que ya lo hemos visto, por ejemplo, en los Worlds de League of Legends, que es frecuente, ¿no? Que actúe en grupos, etcétera. Eso se empieza a hacer y eso es algo que va acompañado también del propio crecimiento de la competición, ¿no? Efectivamente. Incluso, ¿sabes lo que haría? Esto ya es un poco más fricada y sería más bien un poco para el engagement, pero daría como una especie de utensilio, igual que nos han dado ahí en Katowice, que había como, no diademas, pulseras que se cambiaban de color y dependiendo, pero sí pondría exactamente un poco para hacer participar a la gente o para llamar un poco más la atención, daría este tipo de device, por así decirlo, y justamente cuando explotara la bomba Hemos en perdido uno de de los ahí. ya, estoy ahí. Cuando explotaras la bomba exactamente en uno de los momentos del Counter-Strike, por así decirlo, que le tocase a una persona y que a esa persona le dieran a lo mejor, como han estado dando allí en Katowice, estaban dando para que comprase ese skin, te daban 10 slotis, que básicamente no muchos, son 2 euros, contados, 2,5 euros, daban 10 slotis para que lo pudieran meter en tu cuenta de Steam y te lo puedas gastar en skins o cualquier cosa. Ese tipo de cosas, en plan a nivel dinámico de va a explotar la bomba, ¿quién le va a explotar de toda la gente que lleva el device? Y de decir, oye, mira, tú eras sido el seleccionado de manera aleatoria y te llevas, yo qué sé, cualquier cosa. También un poco fomentar el tema de decir, te puede tocar a ti, es importante que vengas porque puedes llevarte algo extra. Siempre es una manera de atraer o incluso a... Lo que estaba proponiendo también era idea como, imagínate, ¿vale? A la gente que son loyals, por así decirlo, a una marca, cualquier cosa, seguramente que es una de las cosas que estaba haciendo yo con el tema de lo de las casas de apuestas, decir, ese tipo de casas, por así decirlo, tiene mucha pasta, las cosas como son. Pues Sí. haría exactamente a la gente que esté, que sea leal a una marca u otra, darle unos asientos específicos, hacerle un poco vivir la experiencia de manera especial solamente porque eres de una marca, sobre todo si eres de un sponsor. Es otra Sí. manera de promoverlo también. No sé, son pequeñas ideillas que a lo mejor sí lo practicaría. Es como gratificas a la gente que realmente es leal, tanto a Razer, tanto a cualquier marca, decir, oye, mira, pues por ser esto tienes un colector especial de la marca. Y eso es una cosa que al día de después tú te vas a llevar ese colector a casa y te vas a acordar de la marca porque te aparece la marca todo el rato ahí. A lo mejor te aparece Razer o te aparece cualquier hype o cualquier cosa. Decir, mira, esto es personalizado porque tú lo vales, porque tal. Eso también jugaría mucho con el neuromarketing, por así decirlo, muchísimo. Sí. Y son cosas sencillas, además, te quiero decir que son cosas que son muy fácilmente implementables y que, por ejemplo, lo que decías de, pues si tienes una entrada VIP, pues la asocias a una marca en concreto y esos asientos le pones la marca en concreto y es la experiencia, lo que sea, ¿sabes? La experiencia matutano, si quieres. Y tienes una forma de disfrutar de la partida, del espectáculo, pues en una posición privilegiada, etcétera, ¿no?
se pueden hacer muchas cosas también, que eso además favorece, como bien estabas indicando, que el patrocinador se vea parte, ¿no?, de lo que está ocurriendo dentro de ese espectáculo como parte de la experiencia que vive el espectador. Me parece que son cosas eso, que son fáciles de hacer y que es cuestión simplemente de poner ahí el foco, ¿no?, y ir haciéndolas. Yo los trabajos, no obstante, quiero que intentéis desmembrar ahí, que cojáis a lo mejor un género de juego y me digáis, pues yo pondría 800 pantallas y aquí pondría no sé qué historia. Vale, me gustaría que dierais un poquito ahí a la cabeza para ver cómo mejorar la experiencia también de visualización y de locución, ¿no? Eso sería también muy interesante. ¿Qué más cositas tenéis por ahí que queráis comentarme? Cheque en blanco para organizar. Sí, sí, totalmente. Cheque totalmente en blanco, o sea, no, sin límites, intentando partir de cero, si hace falta, para ver cómo organizar. Ujú. ¿Alguna duda adicional que os quede por ahí que queréis comentar de cara a la actividad también, si queréis? Bueno, pero esa es la parte interesante para mí. O sea, lo que quiero, os he dado un poquito más de margen, aunque mañana ya tendréis oportunidad, lo que os unáis a la sesión de mañana de tal, de sí, está enviada ya. Envié el correo y puse un anuncio. Mañana anticiparemos un poco de los que ya tengáis hecha la actividad, pero he dejado margen de entrega, ¿no? Para que lo podáis hacer hasta el martes, porque la puse hoy y para que no tuvierais demasiado poco tiempo para poder hacerla. Entonces, pero bueno, sobre todo quiero que pensemos juntos, ¿no? Mañana es una sesión para intentar ver los problemas que vemos en las retransmisiones, en los eventos y ver qué cosas se nos ocurren para que se puedan hacer mejor, ¿no? Ya sabéis que yo ando ahí embarcado en un proyectito en torno a eso y para mí también será interesante conocer vuestros puntos de vista. Vamos a parar, si queréis, ya de grabar la sesión y